Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy a mi grupo le toca exponer sobre los diferentes tipos de discapacidades que hay. Antes de iniciar, debemos saber qué es una discapacidad. La discapacidad son las condiciones que pueden limitar la participación de una persona en la vida diaria. No dependen solo de la persona, sino también de las barreras del entorno. Estas pueden ser tanto discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar lo que es una discapacidad física. Una discapacidad física es lo que es afecta la movilidad y el funcionamiento del cuerpo, presentándose en casos como parálisis, amputaciones o enfermedades que reducen la fuerza y coordinación. Después tendremos unos siguientes ejemplos. Que tenemos lo que es la parálisis por lesión medular, que es la pérdida de movimiento y sensibilidad. Y también tenemos amputaciones de miembros, la ausencia de una extremidad que limita la movilidad. Y por último, la distrofia muscular, que es la debilidad progresiva de los músculos. Ahora le doy el pase a mi compañera Marlene. Continuando con los tipos de discapacidad, tenemos la discapacidad sensorial, que es la pérdida o reducción parcial o total de uno o más de los cinco sentidos, causando barreras de comunicación, movilidad y acceso a la información. Los tipos de discapacidad que tenemos son la visual, la auditiva, la discapacidad sordo-ceguera, o sea, sordo, pérdida del sentido auditivo y la vista, la discapacidad táctil, que viene a ser la dificultad de la capacidad de sentir e interpretar sensaciones. Afecta la percepción del dolor, la temperatura y la textura. La discapacidad vestibular, que afecta el sistema vestibular, quiere decir el equilibrio y orientación espacial. Continuando con la exposición, mi compañera va a proseguir. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre los ejemplos de discapacidad sensorial. En estos casos podemos encontrar de que hay una discapacidad visual, que uno de estos ejemplos sería la ceguera total. En este caso la persona no va a percibir ni luz ni una forma de manera visual. En el caso de la baja visión, nosotros podemos darnos cuenta de que las personas no van a poder distinguir las sombras tan claramente y que se va a requerir de una ayuda óptica. En el caso del daltonismo severo, las personas van a tener mucha dificultad para diferenciar los colores. En el caso de la discapacidad auditiva, uno de estos ejemplos sería la hipocaudia, que sería la pérdida parcial de la audición, pero no al 100%, ya que en estos casos se puede usar el tema de usar audífonos para mejorar la ayuda auditiva. En el caso de la sordera profunda, la persona no va a percibir ningún sonido en particular. Y la sordoceguera afecta la vista, pero el oído lo va a afectar simultáneamente, que debe de tener entre un 10 a 20% de audición. En otros casos de sensoriales podemos encontrarnos que hay anopsia, que significa la pérdida del olfato, adeusia, que significa la pérdida del gusto, y la neuropatía periférica, que en este caso va a afectar al tacto. La persona no va a poder sentir cambios de temperatura, dolor, no va a poder sentir, su mano no va a poder sentir texturas, entonces en este caso va a ser por la neuropatía periférica. Ahora le paso el pase a mi otra compañera. Continuando con el tema, a mí me corresponde hablar sobre la discapacidad intelectual. Esta es una condición que se presenta desde la etapa del desarrollo, es decir, antes de los 18 años. Se caracteriza principalmente por limitaciones en dos aspectos. Por un lado, en el funcionamiento intelectual, que abarca la capacidad de aprender, comprender, razonar y resolver problemas, y por otro lado, en las habilidades adaptativas, que son las que usamos en la vida diaria, como comunicarnos, relacionarnos con los demás, tomar decisiones o ser autónomos. Es importante destacar que no todas las personas presentan la discapacidad con la misma intensidad. Algunas requieren solo un apoyo leve y otras necesitan más acompañamiento. Lo esencial es que con la orientación adecuada pueden desarrollar muchas capacidades y participar activamente en la sociedad. De esta forma entendemos que no se trata de hablar de limitaciones, sino también de reconocer su potencial y la importancia de brindarles oportunidades. Le paso el turno a mi compañera. Bien, voy a mencionar
ejemplos de condiciones o síndromes que están asociados a la discapacidad intelectual. Entre ellas tenemos el síndrome de Down, que es una condición genética que se caracteriza porque va a haber un retraso en el desarrollo cognitivo de la persona. El síndrome de X frágil viene a ser un trastorno genético hereditario que esto va a causar problemas de aprendizajes en el lenguaje y también va a causar problemas de ansiedad. En el síndrome de Rett, esto se va a dar principalmente en mujeres. Es un trastorno neurológico que va a causar la pérdida de habilidades, tanto motoras, en el aprendizaje, en el lenguaje, que va a estar junto con la discapacidad intelectual. Doy pase a mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar a continuación sobre la discapacidad psicosocial. Acá tengo algunos ejemplos de discapacidad psicosocial, que primero tenemos lo que es la depresión severa, cuando es constante y afecta la vida social, laboral o académica. Segundo, tenemos el trastorno bipolar, ya que los cambios extremos de ánimo pueden traer dificultades en el día a día. También está la esquizofrenia, que puede alterar la percepción de la realidad y la comunicación con los demás. Otro ejemplo que es el trastorno obsesivo compulsivo, cuando las obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades normales. El trastorno de ansiedad generalizada es cuando es crónico. También puede limitar mucho a la persona. Y finalmente el trastorno de estrés postraumático, especialmente cuando es grave y genera aislamiento social o problemas para trabajar. Ahora doy pase a mi compañero. Ok, para concluir, como grupo tenemos las siguientes propuestas de mejora para esta comunidad, ¿no? Tenemos los siguientes puntos, como principal, la accesibilidad de espacios públicos y el transporte. Sabemos que en muchas ciudades del Perú, los espacios públicos no son totalmente accesibles para estas personas. Así que se propone que las municipalidades trabajen en la construcción y mantenimiento de rampas, veredas accesibles, paraderos adecuados y buses con elevadores para sillas de ruedas, para dar una mayor facilidad e independencia a estas personas, ¿no? Tenemos como siguiente punto la inclusión educativa. Aunque el Ministerio de Educación impulsa un poco este punto, todavía faltan muchos recursos. Llegar a los colegios públicos de cada país, darle a los docentes estrategias inclusivas, asegurar materiales en braille, eh, tal vez clases de lengua de señas, audiolibros y tecnologías de apoyo para todas estas personas, ¿no? Tenemos oportunidades laborales y el emprendimiento. Si bien es cierto, en el Perú, menos del 20% de las personas con discapacidad acceden a un empleo formal. Así que es necesario que las empresas cumplan la cuota de contratación que está establecida por ley, que es mínimo 3% de 3% de trabajadores con discapacidad en instituciones públicas y también en privadas. Tenemos como siguiente punto la salud y accesibilidad a la salud y la rehabilitación. Es cierto que en comunidades rurales y zonas alejadas del país el acceso a estos servicios es poco, así que se propone implementar centros de rehabilitación regionales, capacitar a profesionales de salud en atención inclusiva y garantizar una mejor cobertura de terapia física, psicológica y ocupacionales en cada centro, ¿no? Tenemos también lo que es una propuesta en la cultura de respeto y en la sensibilización social. Nosotros sabemos nuestra realidad y existe bastante discriminación todavía en el Perú hacia las personas con discapacidad. Así que es fundamental realizar campañas en colegios, quitar esto de raíz, ¿no? Con los alumnos pequeños, nuestros pequeños, y apoyarlos, culturizarlos, que deben respetar, deben ser, respetuosos, inclusivos. Tenemos la siguiente, que es, la participación política y comunitaria. Si bien es cierto, muchas personas con discapacidad no participan activamente en la toma de decisiones y se propone que las municipalidades creen mesas de diálogo y participación ciudadana inclusiva.
donde estas personas puedan expresar sus necesidades y propuestas de forma directa, ¿no? Que las municipalidades vean desde su punto de vista, ¿no? Tenemos como última instancia tecnologías y accesibilidad digital. Hay muchas plataformas digitales en el Perú de servicio público y privado que aún no son accesibles para estas personas, tanto visualmente y auditivamente. Así que se propone que los gobiernos locales y las instituciones adapten su página web y aplicaciones con lectores de pantallas, subtítulos automáticos, visualizaciones en lenguas de seña, de acuerdo a lo que se recomienda, ¿no? Y también tenemos en la parte de lo que es la recreación, ¿no? Tanto en el deporte y en el arte. Muchas comunidades en el Perú existen, ¿no? Programas deportivos, programas culturales, recreativos, que no incluyen a estas personas con discapacidad. Así que se propone que los municipios organicen locales de implementación, ¿no? Donde estas personas puedan ir, puedan competir, haya talleres para que el arte se adapte, las actividades culturales sean accesibles, ¿no? Y fomenten la participación plena, tanto niños, jóvenes, adultos con discapacidad, ¿no? Esto no solo mejora la salud, sino también su autoestima, así que va a haber una mayor fortaleza en la integración social. Estos serían todos los puntos. Gracias por su atención.